Mírame. Estoy en una cama de hospital con tubos, con dolor, apenas puedo levantar la cabeza. Le pedí a mi nieta que encendiera la cámara porque aún así necesitaba hablar. No voy a demorar mucho porque el cuerpo no aguanta, pero lo que me pasó lo cambió todo. Me llamo Alessandro, soy italiano, nací en Nápoles y por muchos años trabajé como arquitecto. Sufrí un accidente muy grave, mi corazón se detuvo, y en ese tiempo en que estuve entre la vida y la muerte, vi cosas que ya no puedo guardar solo para mí. Jesús me mostró lo que está pasando ahora en 2026 y me mandó de regreso con un único propósito: avisarte sobre los lugares que están marcados. Porque si estás en esos lugares cuando llegue el primer gran sacudimiento, va a ser muy difícil salir. Antes del accidente yo era un hombre que no creía en nada que no pudiera medir o tocar. Arquitecto italiano formado en Roma, trabajé en grandes proyectos por Europa, por Brasil, por México. Mi mundo era concreto, cálculo, estructura. La fe para mí era cosa de gente que necesita muletas para vivir. Vivía bien, ganaba bien, creía que entendía cómo funcionaba el mundo. Tenía orgullo de mi trabajo, de mis proyectos, de mi nombre. Nunca imaginé que en una tarde común manejando por la ciudad, un camión iba a cruzar el semáforo y cambiarlo todo. El impacto fue tan violento que la gente que pasaba por la calle pensó que nadie iba a sobrevivir. Y por algunos minutos realmente no sobreviví. Mi corazón se detuvo. Y fue ahí donde todo comenzó. Cuando salí de mi cuerpo no sentí miedo. Sentí una calma extraña que nunca había sentido despierto. Vi allá abajo mi propio cuerpo, los paramédicos trabajando, el asfalto mojado, los pedazos de vidrio brillando como diamantes en el suelo, pero eso ya no me retenía. El cielo a mi alrededor se había vuelto de un color que no existe en ninguna pintura del mundo, un morado profundo y eléctrico que pulsaba como si estuviera vivo. Y entonces una voz, que no era voz, era más una vibración que entraba directo al alma, me llamó por mi nombre. Me volteé y ya no estaba en la calle. Estaba en un espacio hecho de una claridad que revelaba cada decisión equivocada que había tomado en la vida. Cada vez que fui arrogante, cada persona que lastimé sin importarme, cada vez que escuché la conciencia y la ignoré. Vi todo de una vez y dolió de una manera que ningún dolor físico puede alcanzar. Y entonces él apareció. No puedo describir con palabras humanas lo que vi, porque cualquier palabra que use va a quedar pequeña frente a la realidad de ese momento. No era el Jesús de las iglesias bonitas, ni de las pinturas famosas. Era una presencia de autoridad y amor tan arrolladora que caí de rodillas, aunque ya no tenía rodillas físicas en ese lugar. Se acercó, no dijo nada con la boca, pero de repente yo entendía todo. Me mostró el globo terráqueo, pero no el planeta azul y verde de las fotos. Era un planeta cubierto por una red de puntos rojos y zonas de sombra espesa. Y me dijo con una calma que todavía hoy me estremece cuando recuerdo: hijo, mira lo que ya está pasando en 2026. Mucha gente está construyendo la vida sobre arena sin darse cuenta de que el piso va a ceder. Las imágenes comenzaron a pasar frente a mí como ráfagas de fuego. Vi Europa, vi Brasil, vi México, Colombia, Francia, Estados Unidos. Vi ciudades que la gente hoy considera el sueño de la vida convirtiéndose en escenarios de confusión y desesperación. Vi lugares llenos de gente famosa y rica siendo cubiertos por una sombra que apagaba la luz de adentro de las personas. Y él me explicó que el mayor peligro de 2026 no viene de lo que podemos ver con los ojos. Viene de lo que fue preparado en las sombras durante décadas. Me dijo que iba a volver a mi cuerpo con una misión muy clara: contar lo que vi, nombrar los lugares. Porque quien escuche y entienda va a tener tiempo de alejarse antes de que la primera gran señal aparezca en el cielo de marzo de 2026, justo después de la luna de sangre del 3 de marzo. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora desde esta cama de hospital, con mi nieta sosteniendo la cámara y yo apenas pudiendo hablar fuerte. Porque lo que Jesús me mostró sobre lo que ya comenzó a moverse en 2026 es demasiado específico para guardarlo callado. Me mostró fechas, me mostró lugares, me mostró lo que va a pasar en las ciudades que el mundo entero considera la cima de la civilización. Me mostró el escenario que comienza a revelarse en marzo justo después de la luna de sangre, y lo que esa señal en el cielo va a desencadenar en los meses siguientes. Europa, Brasil, México, Colombia, Francia, Estados Unidos, todos marcados, todos con un papel en lo que está por venir. Y uno por uno él me explicó por qué necesitas entender lo que está pasando en esos lugares ahora mismo en 2026. Entonces él comenzó a mostrarme los lugares, no como un profesor en un salón de clases, como un padre que sostiene al hijo por el hombro y le señala el peligro antes de que dé el paso equivocado. Lo primero que vi fue una visión de las grandes ciudades costeras, ciudades que nunca duermen, llenas de luz de neón, llenas de gente corriendo sin saber hacia dónde. Vi Nueva York, vi partes del litoral de Brasil, vi Lisboa, vi Barcelona.
pero había algo diferente en ellas en 2026. El aire estaba denso, cargado de una electricidad estática que hacía que la piel de la gente se erizara sin ningún motivo. Y él me explicó que la primera marca de los lugares que hay que evitar es el ruido espiritual. Donde el ego humano llegó al límite máximo y la conexión con Dios fue cortada de una vez, ese lugar se convierte en un remolino de caos emocional. Y esos lugares ya están así ahora. Me mostró que a partir de marzo de 2026, justo después de la luna de sangre del 3, los lugares que dependen completamente de la tecnología y del sistema financiero digital para sobrevivir van a comenzar a parpadear. No van a ser fallas técnicas, van a ser señales de que la protección sobre esa estructura se está retirando poco a poco. Él dijo con una seriedad que me hizo temblar por dentro: no es el agua lo que tienen que temer primero. Es el vacío que va a quedar cuando lo que creen seguro desaparezca en un suspiro. Y fue ahí cuando me señaló una ciudad específica en la costa oeste de Estados Unidos, un lugar que siempre ha sido símbolo de sueños y de fama. Vi una sombra caminando por las avenidas de esa ciudad. No era una sombra física, era una ausencia de paz tan radical que la gente simplemente comenzaba a correr sin saber hacia dónde ir. Después me llevó a ver Europa. Y lo que vi en Europa me pesó más que cualquier otra cosa. Vi regiones que fueron la cuna de la fe cristiana, ahora cubiertas por un frío que no era de invierno, era un frío de indiferencia, un frío de olvido de Dios. Vi iglesias antiguas en Francia, en Italia, en Alemania, convertidas en museos, en centros de entretenimiento, en espacios de eventos. Y él me dijo con una tristeza que todavía siento en el pecho cuando recuerdo: esos lugares que un día fueron mi casa ahora son cáscaras vacías. No busquen refugio en la piedra que ha olvidado mi nombre. Y yo, que soy italiano, que crecí rodeado de esas piedras antiguas, sentí eso como un cuchillo, porque yo sabía exactamente de qué piedras estaba hablando. Me mostró entonces Brasil. Vi el litoral del nordeste, vi São Paulo, vi Río de Janeiro. Vi el cielo de varias ciudades brasileñas volverse del color del cobre oxidado. Sentí un olor a azufre y a metal quemado que no era físico, pero que lo sentía con el alma. Él me llevó hacia el sur, hacia las grandes selvas y montañas, y por un momento sentí un alivio, pero él me detuvo. Me mostró que incluso en la naturaleza hay lugares que el hombre ensució tanto con rituales oscuros y codicia que la misma tierra va a comenzar a expulsar a quienes estén allí. Me habló de zonas de silencio que se van a crear en 2026, lugares donde ninguna comunicación va a funcionar y donde la oscuridad va a tener una licencia temporal para manifestarse. Me dijo: diles que busquen la altura, no la altura de las montañas, la altura de la oración. Vi México y Colombia siendo sacudidos por presiones que venían de adentro y de afuera al mismo tiempo. No eran solo terremotos o crisis económicas, era algo más profundo. Era el resultado de décadas de decisiones que fueron en dirección contraria a lo sagrado. Me mostró ciudades enteras donde la protección divina estaba siendo retirada no como castigo, sino como consecuencia natural de todo lo que fue construido sobre bases equivocadas. Y él me explicó que avisar sobre esos lugares no es para sembrar miedo. El miedo es del enemigo, el aviso es del Padre. Pero justo después que sentí que podía respirar de nuevo, me mostró algo que me hizo retroceder con horror. Vi una fecha escrita en el cielo de una de las ciudades más importantes de Europa. Una fecha que coincide con un evento mundial enorme programado para 2026. Y vi que entre la gente que celebraba caminaban figuras que no eran humanas. Eran seres de una oscuridad muy antigua que se alimentaban del ruido y del olvido de Dios. Lo que vi pasar en ese lugar que el mundo entero está ansioso por visitar en 2026 fue tan perturbador que sentí mi cuerpo físico aquí en el hospital convulsionar. Comprendí que hay lugares que no solo hay que evitar por desastres naturales o crisis económicas, hay que evitarlos porque se van a convertir en portales abiertos para algo que la humanidad no ve hace milenios. Mi garganta se cerró cuando intenté preguntar qué podíamos hacer para detenerlo. Y fue entonces cuando él me miró con una intensidad que quemaba y me reveló el nombre del primer lugar de la lista negra. Un lugar que millones de personas consideran sagrado por el deporte y la cultura, pero que en 2026 va a ser el centro de una revelación que va a cambiar el destino de todos los que estén allí presentes. El estadio estaba envuelto en un rugido que hacía vibrar el aire, una marea de colores y banderas agitándose bajo un sol que parecía demasiado brillante para ser real. Reconocí las banderas de México, de Estados Unidos, de Canadá. Entendí de inmediato que estaba viendo el Mundial de 2026, pero no como aficionado. Estaba viendo desde un ángulo que ninguna cámara del mundo puede capturar. Mientras la gente gritaba celebrando lo que parecía ser un momento de unidad mundial, él apretó mi mano y el ruido se transformó. Dejé de oír gritos de alegría.
Comencé a oír un lamento sordo, un zumbido de baja frecuencia que salía del pecho de los miles de personas adentro, y él me dijo con una tristeza que me atravesó de punta a punta: mira debajo de la alegría aparente, Alessandro, porque este es el primer lugar de la lista. En 2026 las grandes reuniones de masa no van a ser para celebrar la vida, van a ser para alimentar un altar invisible. Lo que vi entonces me hizo querer cerrar los ojos, pero no podía. Estaba obligado a presenciar la verdad que el mundo va a ignorar. Vi que sobre esa multitud no soplaba el viento. Flotaba una especie de red de energía grisácea que conectaba las mentes de las personas entre sí sin que ellas se dieran cuenta. Él me explicó que para este año, la tecnología y el estado emocional de la humanidad crearon una fragilidad que nunca existió antes. Me mostró que en medio de un partido, un evento inexplicable iba a ocurrir en el cielo sobre el estadio. No era desastre natural. Era algo que la gente iba a llamar visión celestial o contacto. Una luz tan bonita y seductora que millones iban a caer de rodillas creyendo que la paz mundial finalmente había llegado. Pero él me avisó con firmeza: no todo lo que brilla viene de mi Padre. En 2026 el engaño se va a vestir de luz para atraer a los que tienen hambre de milagro pero no tienen sed de verdad. Me hizo entender que esos grandes estadios y eventos de masa hay que evitarlos porque se van a convertir en campos de experimentación para una frecuencia espiritual que anula la voluntad humana. Mientras observaba vi que entre la gente comenzaban a aparecer hombres y mujeres vestidos de blanco con rostros perfectos, demasiado simétricos para ser humanos. Caminaban entre la multitud, repartiendo una sensación de calma artificial. Y él dijo, lo escuché claramente: paz y seguridad. Paz y seguridad. Pero lo que están sembrando es el olvido de la conciencia. Fue ahí cuando entendí que el peligro en 2026 no va a ser solo una bomba o un virus. Va a ser la pérdida total de la identidad espiritual, a favor de una mente colectiva controlada. Si alguna vez has sentido una paz que no parece natural en medio de una multitud, escribe en los comentarios porque quizás ya estás sintiendo las señales de lo que se viene. La visión cambió y me llevó fuera del estadio a las calles de las ciudades que van a ser sede de los Juegos. Vi Monterrey, vi Guadalajara, vi Los Ángeles y Nueva York. En todas ellas, para mediados de 2026, había una atmósfera de fiesta que escondía una podredumbre por debajo. Él me mostró que debajo de los estadios y de los centros de convenciones se estaban instalando equipos que no tenían nada que ver con transmisión de datos, sino con la emisión de ondas que afectaban el sistema nervioso de la gente. Me dijo con calma: diles que el entretenimiento va a ser el caballo de Troya, que busquen la soledad de sus cuartos, que busquen el silencio de los campos, pero que no se dejen llevar por el llamado de las trompetas del mundo. Vi que muchas de estas ciudades costeras que hoy son el orgullo de la modernidad van a tener en 2026 zonas cerradas al público, donde van a pasar cosas que la prensa no va a reportar. Me sentí pequeño, un simple arquitecto italiano que un día creyó que los estadios eran maravillas de la ingeniería. Ahí los veía como jaulas de luz. Él me hizo ver un mapa de Estados Unidos y México y marcó con puntos de fuego las rutas que la gente va a tomar para ir a esos eventos. Estas rutas son trampas, me dijo. En 2026, los desplazamientos masivos van a ser usados para censar no solo los cuerpos, sino las almas. Vi cómo las cámaras de reconocimiento facial no buscaban solo criminales, sino que leían la vibración de las personas identificando a las que todavía tenían una chispa de resistencia espiritual. Las que brillaban de forma diferente eran marcadas en una base de datos que no pertenecía a ningún gobierno de la Tierra, sino a esa entidad de sombras que él me había mostrado antes. Yo lloraba preguntándole por qué no podíamos simplemente detener todo aquello. Él me miró con una compasión que quemaba y me dijo: la humanidad eligió este camino cuando cambió el altar por la pantalla y mi presencia por el aplauso. Solo los que decidan apartarse de la euforia del mundo van a encontrar el camino de regreso a casa. En ese momento la visión del estadio comenzó a apagarse, pero no para darme paz, para mostrarme el segundo lugar de la lista negra. Me llevó de repente a una región de Europa, un lugar lleno de historia y de piedras antiguas, donde se estaba firmando un tratado que el mundo entero celebraba como el fin de todas las guerras. Vi una mesa larga, hecha de un material que parecía oro, pero que se sentía como hielo. Alrededor de ella, líderes de naciones que se odiaron por siglos se abrazaban y lloraban de alegría. El mundo entero estaba conectado por pantallas gigantes viendo ese momento, pero él me señaló el sótano de ese mismo edificio, y lo que vi allá abajo me hizo comprender que la paz que el hombre proclama en 2026 no va a ser lo que parece. El aire se volvió frío de repente. Ya no estábamos en la luz del estadio ni en la elegancia de la cúpula de paz. Él me llevó a un lugar desolado, un desierto donde el viento aullaba entre ruinas que parecían ser de un futuro muy cercano.
Vi edificios que todavía no han sido construidos ya reducidos a escombros. Me hizo entender que la distancia entre la fiesta del estadio y esa desolación era solo de unos pocos meses. Me mostró que 2026 tiene un punto sin retorno, un día específico en octubre, donde la máscara va a caer por completo. Quise preguntar la fecha exacta, pero en ese momento vi surgir en el horizonte algo que no puedo describir de otra manera sino como una columna de fuego negro subiendo desde la tierra hacia el cielo. Él se volvió hacia mí y por primera vez vi en sus ojos un destello de furia santa. No una furia de odio, una furia de celo por todo lo que es puro. Me señaló esa columna y me dijo que ese era el resultado de lo que estaba pasando en el tercer lugar que había que evitar. Me sostuvo por los hombros y me obligó a mirar hacia una montaña en la frontera, entre dos países europeos, donde una máquina enorme zumbaba con una intensidad que desgarraba el tejido de la realidad. Me dijo, con una urgencia que me hizo vibrar todo por dentro: Alessandro, lo que están a punto de abrir allí no es una partícula. Es una puerta que no saben cómo cerrar. Sentí un terror que me hizo querer gritar mientras veía que de esa grieta en la realidad comenzaban a salir sombras sin forma, pero con una voluntad hambrienta de luz. Entendí que 2026 no va a ser solo un año de crisis humanas. Va a ser el año de una invasión silenciosa que comienza en ese punto exacto del mapa. Estábamos en la frontera entre Suiza y Francia, frente al complejo científico más grande del mundo, y lo que vi ahí me hizo entender que toda la arquitectura de la que tanto me enorgullecía en la vida no era nada comparado con la ingeniería del abismo que se estaba gestando bajo mis pies. Él permanecía a mi lado, y su presencia era lo único que impedía que mi esencia se disolviera en el terror que emanaba de esos túneles circulares. No miraba esa tecnología con admiración, la miraba con una tristeza profunda. La tristeza de un padre que ve a su hijo jugando con una serpiente venenosa creyendo que es un juguete de colores. Me dijo, y su voz resonó en las profundidades de la tierra: lo que el hombre busca aquí no es conocimiento, Alessandro, es una llave. Una llave para una puerta que mi padre cerró por amor a la humanidad, pero que el orgullo del hombre está empeñado en forzar en 2026. Vi los pasillos subterráneos blancos y asépticos llenos de hombres y mujeres con batas caminando con una seguridad helada. Eran mentes brillantes, las más brillantes del planeta, pero sus ojos estaban nublados por una sombra que ellos confundían con genialidad. Me mostró que en el centro de ese colisionador, la propia materia estaba siendo torturada. Vi las partículas chocar, pero no vi datos científicos. Vi pequeñas grietas abriéndose en el tejido de lo que protege nuestra dimensión. Me explicó que en 2026 estos experimentos van a llegar a un punto de frecuencia tan alto que el velo que separa el mundo físico del mundo espiritual se va a volver tan delgado como papel mojado. Este es el tercer lugar que hay que evitar, me advirtió. No solo este complejo, sino todas las ciudades que se convirtieron en espejos de esta soberbia tecnológica. Lo que vi salir de esas grietas no tenía forma humana. Eran como jirones de oscuridad líquida, seres que no pertenecen a nuestro tiempo ni a nuestro espacio, que se filtraban por los cables, por las redes de fibra óptica, por la misma electricidad que alimenta nuestras casas. Si sientes que la tecnología te está robando la paz, escribe "protejo mi alma" en los comentarios, porque ese vacío es exactamente el espacio que esas sombras buscan ocupar. Después me llevó a un lugar que parecía un hospital, pero era tan enorme que los pasillos se perdían en el horizonte. El olor era una mezcla de antiséptico con algo dulce, casi empalagoso. Vi filas de personas esperando con una esperanza desesperada en los ojos. Él se detuvo en la puerta de una sala que no usaba bisturí, sino rayos de luz violeta. Se volvió hacia mí y su voz tomó un tono de advertencia que nunca había escuchado antes, un tono que me hizo entender que lo que estaba a punto de ver era el punto de quiebre definitivo para la raza humana. Alessandro, me dijo, con una gravedad que hizo que la luz a nuestro alrededor disminuyera: mira bien lo que el hombre está dispuesto a hacerle a su propio cuerpo para evitar encontrarse conmigo. Este es el lugar donde el diseño original de mi padre va a ser desafiado por última vez antes de mi regreso. Lo que vi pasar dentro de esa sala fue tan antinatural y profano que sentí el velo entre mi vida y mi muerte rasgarse de nuevo. No eran enfermos buscando cura. Eran personas sanas, jóvenes y viejos por igual, esperando en filas silenciosas para someterse a lo que el mundo en 2026 va a llamar la mejora integral. Él me miró con una tristeza que parecía derretir el universo y me dijo con una voz que cargaba el peso de todas las traiciones de la historia: hijo, mira bien lo que están haciendo. Dejaron de buscar la vida eterna en mi espíritu para buscar una eternidad de plástico en su propia sangre. Este es el cuarto lugar que hay que evitar a toda costa: los centros de reingeniería de la vida. Vi a un hombre joven acostado en una camilla de luz. Brazos mecánicos proyectaban rayos violetas intensos sobre él. No había bisturí, no había sangre.
Pero por dentro, los puentes que conectan nuestra biología con la chispa divina estaban siendo cortados uno por uno. Y él me dijo, con una firmeza que hizo vibrar los cimientos del edificio, decidieron que la paz se puede fabricar con impulsos eléctricos y que mi voz es un error en el sistema que necesita ser corregido. Quien entregue su cuerpo a estas máquinas en 2026 va a estar entregando la capacidad de arrepentirse. Él me sacó de ese hospital y estábamos de nuevo en la montaña, pero esta vez el aire olía a tormenta que se acerca. Señaló hacia el horizonte donde las luces de una ciudad brillaban con una intensidad febril. Me dijo que ya habíamos visto el engaño de la ciencia y el engaño de la paz, pero que ahora necesitaba mostrarme el lugar que se iba a convertir en el centro de la mayor catástrofe espiritual antes de que termine 2026. Un lugar que todos amamos, un lugar de historia, pero que va a ser el escenario de una profanación que va a hacer que el propio cielo se oscurezca de dolor. Alessandro me dijo, mientras el viento comenzaba a rugir con una fuerza sobrenatural, prepárate para ver la ciudad de las 7 colinas, porque en 2026 lo que va a salir de sus templos no va a ser incienso, va a ser el humo de una traición preparada durante siglos. Y yo, italiano, nacido a pocos kilómetros de Roma, sentí esas palabras atravesarme como una espada de hielo. La Roma que yo veía no era la de los libros de arte ni la de las postales que analicé en mis años de arquitectura. Era una ciudad envuelta en una bruma carmesí donde las piedras milenarias parecían sudar un frío que no venía del clima, sino de una traición cocinada en las sombras durante generaciones. Él me hizo descender no por las escaleras físicas, sino a través de las capas del tiempo, hasta llegar a la base de la gran basílica. Alessandro mira los cimientos, me dijo con una voz como un trueno contenido en un susurro. Como arquitecto, mi primer instinto fue buscar grietas en el mármol, pero lo que vi fue mucho peor. Bajo el altar principal, los cimientos de la fe estaban siendo reemplazados por cables de fibra óptica y símbolos que no tenían nada que ver con la cruz. En mayo de 2026, este lugar va a ser el escenario de lo que el mundo va a llamar el Gran Pacto de la Fraternidad Universal. Vi líderes de todas las religiones tomados de la mano bajo la cúpula que un día fue diseñada para la gloria de Dios. Pero sobre sus cabezas no vi al Espíritu Santo descendiendo. Vi esa misma red grisácea de los estadios ahora mucho más densa y mucho más oscura. Me mostró que en nombre de la paz y de la supervivencia de la humanidad frente a las crisis de 2026 iba a ser proclamada una nueva doctrina. Una doctrina que decía que todos los caminos son iguales y que la verdad es relativa al bienestar colectivo. Él se detuvo frente a una estatua de un santo que parecía llorar lágrimas de un aceite negro y me dijo con una tristeza infinita, vendieron mi herencia por un lugar en la mesa de los poderosos. En 2026, quien busque mi rostro en esos templos, vas a encontrar un vacío que les va a consumir la paz. Me hizo entender que evitar esos lugares no es rebeldía, es preservación. Me mostró que los templos que se unan a esa religión global se van a convertir en centros de recolección de datos espirituales, donde la confesión va a ser reemplazada por el análisis psicológico de la inteligencia artificial, para identificar a los que resisten al sistema. Si alguna vez has sentido un vacío frío en el pecho, al entrar a una iglesia que debería ser tu hogar, escribe "Busco la verdad" en los comentarios, porque lo que estás sintiendo es real y tiene un nombre. Lo que más me asustó fue ver lo que va a pasar el 15 de junio de 2026. Una gran plaza llena de gente de todas las naciones. En el centro, un altar moderno sin imágenes sagradas, sino con una pantalla holográfica, emitiendo una luz dorada y seductora. De la pantalla surgió una figura que irradiaba una paz falsa, una belleza que te hacía querer arrodillarte de inmediato. El mundo entero estaba de rodillas a través de sus dispositivos. Él apretó mi mano con tanta fuerza que sentí mi esencia fundirse con la suya por un momento. Este es el lugar de la abominación, susurró. Vi cómo de ese altar emanaba una frecuencia que sellaba la mente de las personas, borrando la capacidad de distinguir el bien del mal. Me hizo ver que evitar esos lugares significa volver a lo que él llamó la iglesia del desierto. Casas pequeñas, sótanos humildes, claros en el bosque donde 2 o 3 se reunían en su nombre. Sobre esos lugares la red de 2026 no podía penetrar. Aquí es donde voy a habitar en 2026, me dijo con una sonrisa que me devolvió la vida por un momento. Y entonces llegó el momento que yo no esperaba. Él me llevó a un espacio de luz pura donde en el centro había un trono vacío que emitía un sonido de muchas aguas. Me dijo que ya me había mostrado los lugares físicos que hay que evitar. Los estadios del ruido, los centros del poder diplomático, los laboratorios de la ciencia profana, los templos de la religión traidora y las costas de la complacencia, donde el mar va a reclamar lo que el hombre le robó a la paz el 13 de octubre de 2026.
Pero antes de devolverme a mi cuerpo, antes de que los médicos lograran reanimarme en esa sala de emergencias, necesitaba mostrarme el lugar de todos los lugares. Me llevó frente a una puerta enorme hecha de luz sólida. Sobre ella no había palabras. Había una sensación de eternidad que me hizo entender mi propia pequeñez. Y por primera vez vi en él no solo al Maestro y al Salvador, sino al Rey que viene a reclamar lo que es suyo. De repente, la paz de ese lugar fue interrumpida por un choque eléctrico violento que me sacudió por completo. Vi a lo lejos, como por un túnel largo, la sala de emergencias donde mi cuerpo físico estaba. Vi a los médicos sudados con las paletas del desfibrilador gritando números que no tenían sentido para mí. Él me miró con una sonrisa que era al mismo tiempo una despedida y una promesa. Ve, Alessandro, cuéntales lo que viste. No te van a creer al principio, te van a llamar loco. Van a decir que el cerebro proyecta imágenes al morir, pero cuando 2026 comience a revelarse tus palabras, van a ser el faro de muchos. Sentí una caída libre, un vacío en el estómago que me hizo jadear. El peso de mi cuerpo físico me golpeó como si me hubieran arrojado una montaña de plomo encima. El dolor volvió todo de una vez. Las costillas rotas, la cabeza palpitando, el pecho ardiendo. Abrí los ojos y lo primero que vi fueron las luces blancas y frías del hospital. Escuché el bip del monitor cardíaco y el grito de una enfermera. Volvió. Tenemos pulso. Aquí termina lo que vine a contar. Estoy en esta cama cansado, con dolor, con mi nieta sosteniendo la cámara con las manos temblando, pero salgo de aquí diferente a como entré. Ya no soy el arquitecto italiano que construía edificios para la gloria de los hombres. Soy un mensajero de lo que vi. Te aviso con el amor de quien ha visto la muerte de cerca. Aléjate de los lugares de masa. Aléjate de la tecnología que intenta reescribir quién eres. Aléjate de las iglesias que olvidaron el nombre de su dueño. Y busca el silencio del espíritu. Marzo de 2026. Ya comenzó a moverse. La luna de sangre del 3 de marzo fue la señal. Lo que viene después de eso, yo lo vi con cada detalle. Y la decisión ahora es tuya. Queda una última imagen que no he compartido todavía. Una visión que Jesús me dio antes de que el desfibrilador me trajera de vuelta. Vi a una persona que está viendo este video ahora mismo y vi una lágrima cayendo por su cara, al entender que su vida entera fue una preparación para este momento. Si esa persona eres tú, Él te conoce por tu nombre. Y este aviso es su último gesto de amor hacia ti, antes de que el velo se rasgue por completo.